Saludos, saludos, amados hermanos, amigos, pueblos, todos, naciones, todas. Les saludamos desde Bogotá, Colombia, a través de esta tu emisora, Voz Llave al Reino. También aquí a través de YouTube y a través de Facebook. Allí, Facebook, Voz Llave al Reino. Nos encuentras en YouTube y en Facebook, Voz Llave al Reino. Asimismo, también nos encuentras en nuestra gran emisora, de YouTube, de Facebook, Pastor Alejandro Quiroga. Ese es mi enlace directo donde tú estarás conectado escuchando cada domingo palabra del Señor, palabra del Reino. Bueno, les quiero compartir algo. De hecho, tenía una palabra muy bonita que tiene que ver con el verdadero arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado, y también tiene que ver sobre la apostasía y sobre la conciencia cauterizada. Pero no me dejó dormir el Señor. Hace 3, 4 días, el Señor puso en mí 3 citas bíblicas. Me las dio bien claras. Yo no entendía las citas bíblicas que Él me daba. Tiene que ver con Amos, con Juan y con Romanos. Y yo dije, bueno, serán promesas del Señor para mí, pero no, es tan raro. Anoche, después de haber orado, me acosté. Hermanos, me entró un calor tremendo que yo me hormigaba al cuerpo, no podía dormir. Doy esto a manera de testimonio para que entendamos del Señor. Al no conciliar el sueño, me senté, me levanté y, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y se me vino a la mente la palabra. Dije, bueno. Empecé a leer y empecé a mirar la historicidad y empecé a leer las 3 citas bíblicas que no se me borraban de la mente. Me empezó a atacar la mente esas 3 citas bíblicas. La leí. Yo, Señor, dame discernimiento. Oré y le pedí. Y que además, luego otra vez, no, inquieto. Figúrense, hermanos, que me puse silencio. Me puse a mirar la historicidad, a hacer recorderis y todo, y dije, Señor, perdóname. Lo que tú me diste es palabra del reino. Y empezó el Espíritu de Dios a guiarme, amados hermanos. Dios sabe que les digo la verdad. A guiarme para dar esta palabra tan hermosa. Una palabra de promesa grande para la humanidad. Que se ve en circunstancias desde el Antiguo Testamento a través de Amos, como se ve en el Nuevo Testamento. Y dado el Señor allí razones legales de ser, y vamos a jugar con un poquito de historicidad para que podamos entender todo esto. Amén, mis amados hermanos. Primero que todo, leamos allí en el libro de Amos, capítulo 3, ¿cierto, mi querida pastora? Amén. ¿Tenemos cuántos versículos? Del 9 al 15. Vamos a leer Amos, capítulo 3, del 9 al 15. Así aquí lo tengo. Bueno, dice la palabra del Señor. Amos, capítulo 3, versículo 9 al 15. Destrucción de Samaria. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová, el Señor, ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra, y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová. De la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas, o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob. Ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel,
castigaré también los altares de Bet-El, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Amén. ¿Qué sucede aquí, mis amados hermanos? El Señor habla aquí como título allí en Amos, capítulo 3, versículo 9 al 15, ¿no, mi querida pastora? Amén. Habla bien claro de la destrucción de Samaria. ¿Por qué la destrucción de Samaria? Si miramos el capítulo 2, habla bien claro de tres cosas. Tengo tres cosas, abominación a que vaya un 4, sobre Israel, sobre Judá, sobre los moabitas, sobre los dos descendientes de las hijas de Lot, el sobrino de Abraham. ¿A qué vamos? De que entre eso habla sobre la destrucción de Samaria. ¿Quién es Samaria? ¿Qué es Samaria? Déjeme decirle un poquito para que podamos entender lo que tiene que ver el título del tema de hoy. Maldición convertida en bendición, y bendición, promesa para salvación, que tiene que ver para la humanidad. Esto no es mío, esto me lo da el Señor. Me lo dio hace 3 días con esas 3 citas bíblicas y no me dejó descansar después de tener el tema de hoy. Yo hago la voluntad de Dios, yo me muevo en el Espíritu de Dios. Y movido en el Espíritu del Señor, me da todo esto que te voy a comentar. ¿Quién es Samaria? Samaria es una de las promesas de Dios sobre el padre Abraham, sobre el Isaac, su hijo, y sobre su nieto Jacob, y de Jacob o Israel, su hijo José. Samaria es uno de los descendientes de José que se estableció dentro de Israel. Entonces, vamos a ver. Y Judea, o sea, los judíos, están representados en 2 partes. La primera parte, que son los de Judea, los judíos de Judea. Y la segunda parte son los judíos galileos, o sea, los de Galilea. Entonces vamos a ver por qué, más adelante vamos a entender por qué hablo de quiénes son ellos y quiénes son los otros y por qué razón legal de son. Los judíos de Galilea y los judíos de Judea, de la tribu de Judea, tienen una promesa muy grande. Perdón, tomo un poquitito de agua. Tienen una gran promesa y tienen algo muy grande ellos. Resulta que los samaritanos, en su tiempo y en la época en que empezaron ellos a ser invadidos por los babilonios, los samaritanos se unieron con los babilonios, con Alejandro. Y ellos permitieron muchas cosas, incluso en contra del pueblo de Israel. Los samaritanos, descendientes de José, hijo de Jacob, permitieron cosas en contra del pueblo de Israel. Estaban dentro de Israel, como decir aquí en Colombia, los boyacenses y los que le siguen ahí, que está pegado, es ay, santo Dios, santandereanos. Hay, como decir también, los antioqueños con los del Magdalena Medio. Pueblos hermanos, pero sucede que ellos estaban en una contienda y en una rivalidad muy grande y tenía mucha contrariedad los judíos contra los samaritanos por la siguiente razón, de que ellos
en aquellos tiempos se unieron a Alejandro, y Alejandro, al estar con ellos permitieron que muchas cosas se suscitaran en contra del pueblo de Israel, en contra de los judíos. Una de las cosas, y pusieron resistencia los samaritanos para que los judíos allí en Jerusalén no fuera establecido el templo ni nada, hubo cosas en contra. Hicieron alguna resistencia, alguna fuerza en contra del pueblo judío para que ellos no establecieran allí el templo en Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo Alejandro? En gratitud de que los samaritanos permitieron muchas cosas y fueron de ayuda, en parte de gran ayuda, para el pueblo, para los babilonios y para Alejandro. Entonces, ¿el que hizo? Les permitió allí en el monte de Gerizim, que queda en Cisjordania, allí pegado prácticamente con Palestina, en Gaza. Allí en Palestina les permitió en la parte amplia, en el montículo sagrado, poner allí el altar, un altar y un templo para los samaritanos, donde ellos en primera instancia adoraban a Dios, a Jehová, el Eterno, y en segunda instancia también traían ellos, a través de José, su padre, algunas heredades de los egipcios, algunas costumbres y algunas cosas de rituales y todo, que tenían como costumbre, los cuales tenían como una especie de revuelta. El pueblo judío es un pueblo muy celoso con las cosas de Dios. Tu celo me consume. Muy ortodoxo, muy delicado en cuanto a la palabra, en cuanto a la Torá y la Taná. Entonces hubo mucho desacuerdo y entonces hubo esa rivalidad y ese dolor. Y le quitaron el aprecio y los afectos a sus hermanos, los samaritanos, por tal hecho. Entonces, allí en Gerizim, el Señor, los samaritanos y Alejandro les permitió y les hizo allí un templo en el monte de Gerizim. ¿Qué es Gerizim y qué es Ebor? Vamos a hablar un poquito de la promesa. La promesa, escúcheme la promesa. El Señor, y por eso fue que se molestó tanto el pueblo judío, sí, contra los samaritanos. Por eso era la enemistad y la rivalidad entre ellos y la enemistad más que todo de los judíos, y no querían a los samaritanos por ende. Porque cuando el Señor le dio la promesa al pueblo judío, al pueblo de Israel, ya a las 12 tribus, a todo el pueblo de Israel, le dio la promesa para entrar allí a la tierra prometida, que cuando entraran allí, les dijo que colocaran sobre el monte de Ebor 6 tribus. El monte de Ebor está a 940 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces estaba a un lado el monte de Ebor y al otro lado el monte de Gerizim. Y abajo, en la parte de la llanura, entonces subieron 6 tribus aquí y 6 tribus acá. 6 al monte de Ebor, que está más alto que el monte de Gerizim. El uno está a 881 metros de altura y sobre el nivel del mar, y el otro a 940. ¿Por qué razón legal de ser? Escúcheme bien. ¿Por qué lo permitió así el Señor? ¿Por qué la altura? Eso, mire, todo el Señor lo tiene con razones legales de ser. El uno más alto que el otro. 940, 881. Se suben 6 tribus aquí y 6 tribus aquí. A través de estas 6 tribus acá, se declararan las maldiciones, las cuales pasaban de largo. Y en estas se declaraban las bendiciones. Según lo que dice bien claro
Esto está en el libro de Deuteronomio, capítulo 29. El capítulo 27 y 28 de Deuteronomio, bien claro, nos habla sobre las maldiciones y las bendiciones. Amén. Y en el 29 es donde el Señor habla allí sobre el monte de Gerizim y el monte de Ebal. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que allí es donde vienen las bendiciones, las maldiciones y las bendiciones. Cuando las soltaban acá, pegaban sobre la montaña y se les devolvía a ellos. Maldeciré a quien te maldiga y bendeciré a quien te bendiga. Aquí están las bendiciones y aquí las maldiciones. Pero aquí las maldiciones, el Señor permitía que fuera más alto este monte para que pasaran de largo, se perdieran y no tocaran sobre el pueblo de Israel. Pero como el pueblo de Israel, el Señor les permitió que subieran sobre el monte y sobre el monte de Gerizim se declararan las bendiciones, ¿qué sucede? Que Ebol traducido significa lugar pedregoso. Mire la bendición, y ahí te la doy. Lugar pedregoso significa la palabra Ebol. Pero en el momento en que el pueblo de Gerizim, que era más bajita, las 6 tribus de Gerizim, que esta montaña era más bajita, pegaba sobre el monte de Ebol, tocaba, rompía la maldición y se creaba la bendición en el monte de Ebol. Por eso hoy en día Ebol se llama Nablus, que traducido es el pueblo de la prosperidad, el pueblo allí en Nablus. Hoy en día es el primer país, fue desde entonces el primer país industrializado de la región. Si tú averiguas el país industrializado, después de que era un lugar pedregoso, nada, árido, nada, hoy en día es el lugar industrializado del pueblo de Israel. Y está allí al lado de Cisjordania, allí en Palestina, al lado de Palestina, está el monte de Ebol y el monte de Gerizim, y allá se ve el monte de Gerizim con su templo que aquel hombre llamado Alejandro le dio por promesa, le dio en gratitud a los samaritanos que fue donde le establecieron el monte. Amén. Bueno, ¿por qué les estoy explicando eso? Para que entendamos algo. En primer lugar, el Señor permite que haya la bendición, que haya la promesa de parte del Señor, que se corten las maldiciones en nuestras vidas. Pero ¿cómo se cortan esas maldiciones en nuestra vida? Cuando nosotros cumplimos lo que el Señor quiere establecer para nuestras vidas. Vamos a verlo a través del libro. Entonces, ¿qué pasó? Que vemos que el Señor allí profirió la destrucción sobre Samaria. Y era necesario que después de que Dios directamente le dijo a Samaria la destrucción, entonces también allí el Señor, escuchen, le permite al pueblo de Samaria tener la bendición. Tener la bendición. Qué hermoso, hermano. Mire, esta mañana yo decía, tan lindo, Señor. Esa madrugada que yo miraba y escudriñaba, y qué hermoso, Señor. Claro. Entonces los samaritanos y los judíos tenían una contienda y no querían los judíos a los samaritanos para nada. Pero el Señor en su misericordia quiso limpiar ese oprobio y esos roces, limar esas asperezas, y mire a través de quién lo vino a hacer. Nosotros hemos leído y escuchado muchas veces el testimonio sobre la palabra de Dios allí en el libro de San Juan capítulo 4, que habla bien claro sobre Jesús y la samaritana. Pero no hemos visto el trasfondo, solamente miramos sobre el milagro y lo que el Señor le quiso decir a la samaritana. Pero de ahí no hemos pasado para ver el trasfondo de lo que hay como secreto de parte del Señor para los samaritanos y el mundo entero, la humanidad entera. Y me cerró el Señor con un versículo de Romanos que yo, oh Señor, santo eres tú. Leamos esto detenidamente. Yo quiero que vayas. Te doy un espacio, lea, abramos la palabra del Señor
allí en el libro de Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Abramos palabra del Señor, por favor, mientras tomo un poquito. Bueno, Juan capítulo 4 habla bien claro sobre Jesús y la mujer samaritana. ¿Dice el título, pastora? Amén. Bueno, vamos a leerlo y escuchémoslo detenidamente, lo que quiere decir. Son 42 versículos, pero miremos esos 42 versículos retomando. Escúcheme, para pueblo de Dios, retomando esta palabra para tu vida. Lo que viene ahí, lo que el Señor nos da. Pastora. Bueno, dice el libro de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 42. Jesús y la mujer samaritana. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza a mis discípulos de Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don... Perdona un momentico. Gracias, pastor. Aquí vemos algo. Antes de que el Señor Jesús hable ahí, quiero que entendamos algo bonito. En primera instancia, habla de Jacob, padre de José. José, bien claro, dice nuestro padre Jacob, dice la samaritana. Habla de José, habla de un pozo, habla de que los judíos y los samaritanos no se pueden ver. Y aquí hay algo muy importante, que para ir Yahshua de Judea, o sea, de Judá, a la otra parte, porque los judíos son, como les decía yo, tanto los de Judea como los de ahí aquí está, para pasar desde Judea ay Dios, tiene que pasar de Judea, para pasar de Judea tenían que pasar por Samaria, por los samaritanos. O sea, Jesús era, ahí está, acabo de leerlo. De Judea, para pasar el Señor Jesucristo, de Judea, ahí se me olvidó, a Galilea, tenía que pasar por Samaria. Tanto los judíos, los judíos eran los de Judea, o sea, los de Judea, eran judíos, por eso dicen judíos de Judea. Judíos eran tanto de Judea, los judíos, como de Galilea. Pero para pasar de Judea a Galilea, que eran juntos judíos, tenía que pasar por Samaria. ¿Lo dice ahí o no lo dice? Amén. Entonces, ¿en qué versículo está, pastor? Entonces, ¿qué sucede? En el 3, en el versículo 3, lo habla bien claro. Entonces dice que tenía que pasar de Judea a Galilea, pero tenía que pasar por Samaria. Los samaritanos estaban en medio de ellos. Entonces ellos pasaban, pero tenían que pasar por Samaria, pero ellos no se podían ver. No se querían. Y en especial por lo que hicieron los samaritanos contra los judíos en la época que les comento de Alejandro. ¿Quedó claro? Entonces, por esa razón legal de ser, era que no se podían ver los judíos y los samaritanos. Por eso es que habla allí, como siendo
tú judío me pides a mí darme de beber? Si yo soy samaritana y los judíos y los samaritanos, nada que ver. No nos tratamos, no nos queremos, nada que ver. Debido a lo que hicieron los samaritanos contra los judíos. Entonces, estaban en medio los samaritanos de dos regiones, los galileos y los de Judea contra los samaritanos. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque ahí es donde vamos a entender algo de lo que el Señor Yeshua hace para el pueblo de Samaria. Y finalmente hay un hombre que continúa lo que Yeshua comenzó en el pueblo de Samaria, que ya lo vamos a ver. Continuemos ahora sí, pastorcita, gracias. Bueno, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, ve y ven y saca. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Perfecto. Ahí nos demuestra lo que ellos vienen haciendo. Ellos saben de la promesa de que vendría el Mesías y el Cristo. Ellos no saben de que vendría Yeshua HaMashiach como el Salvador. Lo tenían claro. Pero aún así, como lo podemos tener hoy en día claro, muchos cristianos, lo pueden tener claro, pero sin embargo tenían costumbres, que era lo que hacían allí en el templo que Alejandro les dejó en el monte de Gerizim. Y en ese monte ellos tenían cosas, aún tenían costumbres, y aún démonos cuenta que era tanto el celo, porque en el pueblo de Israel el celo sobre el adulterio y la fornicación y esas cosas era muy delicado. Y démonos cuenta que el Señor mismo le dice, tienes 5 maridos has tenido. ¿Por qué le dice esto el Señor a ella? Haciéndole caer en cuenta que lo que venían ellos teniendo por tradición de sus antepasados y de todo lo que hacían, porque era un revuelto la creencia, creían en Yahweh, esperaban la promesa, pero con algunas permisividades de pecado, donde aún hoy en día nosotros como pueblo de Dios tenemos todavía costumbres de la religión de la que venimos anteriormente, de la religiosidad, de esas costumbres. Todavía tenemos fetichismos, fanatismos, todavía consultamos oráculos, todavía leemos el horóscopo, todavía decimos que eso no tiene nada, que peco, rezo y empato y sigo para adelante. Todavía se sigue con esas costumbres en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano que conoce de Yeshua y se creen salvos. Ellos adoraban al Eterno, pero estaban esperando una promesa para salvación. Y el problema está, mis amados hermanos, en que esa promesa para salvación
se estaba perdiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que fue necesario que el Señor le dijera a aquella mujer directamente para que cortara esa maldición que ella y el pueblo samaritano estaba trayendo y estaba teniendo, y a través de esa maldición se estaban perdiendo de la salvación. He ahí el título, bendición, o sea, traemos maldición para convertirla en bendición y de bendición irnos a salvación, hermanos. Entonces era necesario que Yahshua le hiciera caer en cuenta, como nos lo está haciendo caer en cuenta a nosotros, de que sí podemos ser cristianos. Ella es pueblo, Samaria es pueblo de Dios. Son pueblo de Dios como lo son las otras 12 tribus de Israel, porque ellos están allí como judíos. Ellos son pueblo de las tribus de Israel, descendencia de Jacob y de José, hijos de José, que se asentaron allí en Samaria. Y en el monte tienen su templo. Pero en ese templo adoraban a Yahweh y al mismo tiempo sus otras creencias, sus otros dioses de permisividad, que eran muchas. Y entre ellas, la más importante, que es la más delicada, como dice en el libro de Proverbios, el adulterio y la fornicación, que es una de las manchas más difíciles de borrar. ¿Vemos? Entonces, ahí es cuando el Señor le entra directamente a la samaritana. Ella le pide esa fuente de agua viva y pura, pero antes de darle esa fuente de agua viva y pura, que era Yahshua, el Mesías, le dice: 5 maridos has tenido. Llama a tu marido y ve y te lo lleva. Digo, no, es que no tengo marido. Le dijo, bien dices, no has tenido marido porque 5 hombres has tenido. Entonces ahí es cuando el Señor busca cortarle la maldición para que ella crea. Y al creer, va con un corazón confrontado a decírselo al resto del pueblo. Continuemos, pastorcita, y ahí vamos entendiendo este propósito de Dios tan profundo que a mí me mueve mi corazón, hermanos. Amén. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahí. Nosotros adoramos aquí en este monte, en el de Judea, que es el monte donde está el templo de ellos y todo. De Samaria. Y dése cuenta que ahí está la rivalidad entre ellos. Pero ustedes dicen que es en Jerusalén. ¿Sí ves? Ahí es donde viene el meollo del asunto. Por eso es que los samaritanos estuvieron en contra del pueblo de los judíos para que se les aprobara. Ellos hicieron resistencia para que no se les aprobara en Jerusalén el templo de Jehová. Y Alejandro les dio, por el apoyo que ellos le dieron, los samaritanos, a Alejandro, en ingratitud, les hizo allá en el monte de Gerizim, que es donde están hablando, ahí donde están hablando, porque dice que aquí en este monte es donde adoramos, ¿no? Y ustedes dicen que es el monte de allá en Jerusalén. ¿Sí vemos? Entonces, esa era la contienda y la rivalidad que tenían ellos. Por esa razón legal de ser, era la contienda entre ellos. Amén. Ahora bien, continuemos, pastorcito. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Vosotros adoráis lo que sabéis, lo que no sabéis. Y nosotros adoramos lo que sabemos, le dice Yahshua, como judío, sea como Galileo que él es. Amén. Entonces le dice, vosotros adoráis lo que no es, porque estaban pudiendo decir que era al eterno Dios. Miren el trasfondo tan profundo de esta palabra. Vosotros adoráis lo que no es, mas nosotros sí adoramos lo que es. Se lo dijo bien claro Yahshua a la samaritana.
por lo que estaban haciendo. Y escúcheme, pueblo de Dios, los verdaderos cristianos que tenemos bien en claro la palabra del Génesis al Apocalipsis, que cumplimos, que respetamos mandamientos, estatutos, preceptos, ordenanzas que estableció un día para la humanidad en plena santidad, en el mundo entero, porque no hay acepción de personas y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo hacemos basados y regidos aquí en la Escritura, con celo espiritual, a la luz de la palabra, no justificándonos, que ya dentro de 8 días vamos a ver esa parte de lo que es la apostasía en la justificación y en las mentes cauterizadas, hermanos. Dios me permite esto para dentro de 8 días continuar esto. Este es el preámbulo, el abrebocas. Esta es la entradita para lo que viene dentro de 8 días. Debido a lo siguiente, mis amados hermanos, que nosotros no tenemos en claro. Por eso Yahshua bien claro lo está diciendo ahí. Podemos creernos cristianos. Ellos esperaban el Mesías, adoraban a Yahweh, pero estaban con otras cosas. Dice, vosotros adoráis lo que no es, creen en lo que no es, mas nosotros los judíos lo que sí es. Bien claro lo acaba de leer la pastora. Esta palabra es profunda para la humanidad. No lo digo yo, me lo reveló el Espíritu Santo de Dios, porque aquí no hay una sola palabra mía. Yo se la estoy diciendo con la presencia del Espíritu de Dios morando sobre mí. En el nombre de Yahshua lo declaro y lo digo, y Dios sabe que hablo la verdad. Yo santifico el trono y me quebranto al saber que el Señor de esta manera tan especial me utiliza y habla de esta manera y me da algo que hemos leído de pronto muchas veces, pero no lo habíamos tenido tan en cuenta de manera profunda, hermanos. Santificado sea el trono de Dios. Ahora bien, nosotros podemos creernos en estos tiempos salvos, pero podemos también, creyéndonos salvos, estar creyendo y haciendo lo que no es. Debemos de mirar verdaderamente lo que sí es, porque lo dice bien claro Yahshua, porque a través de los judíos es que viene la salvación. Lo acaba de decir. No es a través del hombre, no es a través del mundo, no es a través de papas, pastores, apóstoles, misión, nada. Es a través de la palabra clara y cumplida por ti y por mí. Clara, cumplida por ti y por mí. En esa verdadera santidad, en ese verdadero discernimiento, en esa verdadera y pura obediencia. De resto es mentira. Es mentiras. Podemos estar creyéndonos salvos, pero tenemos que tener cuidado porque de pronto no es así. El Señor está permitiendo, el Espíritu de Dios, no Alejandro, no el hombre que te habla, el Espíritu de Dios en el nombre de Yahshua. El Señor reina y el Espíritu dirige y nos está dirigiendo, nos está instando a toda verdad, mis amados hermanos. Ese Espíritu precioso de Dios está ahí para dirigirnos, para morar, para guiarnos. Pero nuestra frialdad es la que no deja, nuestra tibieza. Ahí la razón por la cual el Señor dice, porque sois tibios y por esa tibieza nos estamos perdiendo. Tengamos cuidado con lo que hacemos, amados hermanos. Por favor, no busquemos que nos vomiten de la boca y se pierda esa salvación que de pronto creamos tener. Ellos podían creer estar teniendo toda la razón, pero déjeme decirle que el Señor
le acaba de decir que no era así, que estaban equivocados, que la razón y la salvación la tenían los judíos, o la tienen los judíos, porque sobre ellos es la promesa, el pueblo de Israel. Continuemos, querida pastorcita. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida de comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he dicho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creeremos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya. Este es el Salvador del mundo, Cristo. En esta lectura quiero darles 3 pautas. La primera es que allí los discípulos del Señor encuentran al Señor hablando con una mujer, cosa maravillosa. Y más hablando con él. Ahí se rasga un velo. No se atrevieron a decir nada. ¿Por qué no se atrevieron a decir nada los discípulos? Porque ellos sabían que el Señor, al estar hablando con esa samaritana, lo estaba haciendo con razones legales de ser, de romper, de limar, de romper eso que estaba allí, esa cadena de opresión que había entre ellos, los judíos y los samaritanos. Segundo, de limar la aspereza que había entre judíos y samaritanos. Por eso no se atrevieron a preguntar. Y tercero, ahí es cuando el Señor les habla a través de parábolas, siempre, donde les habla allí de la siega, lo que se siembra, lo que se recoge, lo que se cosecha, lo que otros han hecho de una u otra manera, lo que ellos también tienen, los samaritanos tenían en su corazón sembrado sobre Yahweh, esperando una promesa de salvación en Yahshua.
Ahí les habla eso, les da a entender eso el Señor a ellos. Les habla con ese fin. Y vamos a ver ya ahorita por qué les habla con qué razón legal o con qué fin es que el Señor les dice a ellos lo que acabamos de leer. Esto no es mío, esto es revelación del Espíritu de Dios. La razón legal de ser es porque Yahshua les dice a ellos, quitando ese velo, esas escamas de los ojos, esa ceguera aún espiritual, y limando la aspereza para que pudieran encajar nuevamente los judíos con los samaritanos. ¿De qué manera? De la siguiente manera, en que les dice que ellos ya tenían allí una siembra, que ya era tiempo de empezar en esa siembra y en esa siega a recibir ellos la cosecha. Esa cosecha de palabra, esa siega que hay ahí floreciendo, que era necesario que se alimentara a través de la palabra de Dios y a través de Yahshua como el Mesías y el Salvador. Por eso es que Yahshua va y comparte 2 días con ellos y les aclara toda situación. Les aclaró absolutamente todo. Entendieron los apóstoles, como judíos también. Entendieron ellos. Entendieron los apóstoles como judíos y se empezó a cortar, a romper y a quitar esa escama de los ojos y se empezó a quitar ya esa rivalidad y ese dolor, ese sentimiento de lo que los samaritanos habían hecho, y Yahshua les dio a entender y les comprobó que ellos tenían derecho a ser también salvos por la semilla que ellos tenían allí plantada. Lo que tenían ellos ya plantado. Era que regarles. Eso fue lo que quiso decirle Jesús ahí a los discípulos. Ellos ya estaban plantados, pero necesitaban regarles para la siega, porque ya estaban allá sembrados. Necesitaba que se les abonara, se les diera para la siega y luego para la cosecha. De salvación. Amén, pueblo de Dios. Ahora bien, démonos cuenta que al quedarse los 2 días, les aclaró y reconocieron los samaritanos. Pidieron perdón y se arrepintieron y dijeron que verdaderamente este era el Cristo, el Salvador, ¿no? Lo reconocen y dicen que verdaderamente era el Cristo, el Salvador. Y si nosotros averiguamos, nos vamos a dar cuenta que después de la ascensión del Señor Jesucristo, escúcheme, después de la ascensión del Señor Jesucristo, un hombre llamado Esteban fue quien continuó esa obra, esa siega en los samaritanos. Esteban fue quien continuó esa siembra en los samaritanos, continuó llevándole la palabra, dándoles a conocer a Jesús, la salvación y todo. Les testificó, les dio testimonio, les de todo. Entonces se alimentaron los samaritanos y fueron injertos a la salvación. Y les entró la salvación. Entonces cortaron, escúcheme, cortaron esas creencias y esas cosas malas que venían trayendo y teniendo allí en el monte de Gerizim, en ese templo. Y empezaron los samaritanos a reivindicarse y a limar la aspereza que ellos habían formado en contra de los judíos. Eso lo sembró el Señor Yahshua y lo continuó el apóstol Esteban. Amén. Y ya después de ello, empieza a hacerlo para ser injertos nosotros al olivo, porque también los gentiles, o sea, los judíos ya, claro, los judíos la han tenido bien clara y son una promesa y todo, y nadie les discute nada. Los bendigo al pueblo de Israel, desde Abraham, nuestro padre de la fe, el patriarca mayor y todo, santificado sea el trono del eterno Yahweh. Y los bendecimos y
nuestros respetos hacia ellos y nuestra bendición hacia ellos. Pero entonces entramos ahí a nosotros como gentiles, escúcheme, ahí es donde venimos tú y yo, pueblo de Dios, en el mundo entero. Como gentiles a ser injertos al olivo a través de Pablo, gentil, perseguidor del pueblo. Para que nadie diga que no y para que no vayan a decir que nosotros no tenemos los gentiles salvación y que solamente es para el pueblo judío. No. Es para todo el mundo, para todo el que creyere y fuese bautizado. Dice, porque me seréis testigo en Judea, en Samaria, hasta el fin, en Capernaum y hasta el fin del mundo, en todo el pueblo y en todo el mundo entero. Y me lo cierra el Señor para que esto todo es guiado por el Espíritu de Dios, nada es de este siervo, es del Espíritu de Dios, nada es mío. La honra y la gloria sea para el Señor. Me cerró el Señor allí con un solo versículo donde me dice bien claro, Romanos capítulo 2, versículo 11. Simplemente leamos 2:11 de Romanos. ¿Qué dice, pastora? Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así de sencillo. Yo esperaba algo grande, dije algo más grande debe de ser, y voy y abro, y me dice, por último, Romanos 2:11. Yo, bueno, y voy y abro la escritura, porque no tenemos acepción de personas para con Dios. Señor, claro. Así haya la rivalidad que haya el pecado, la maldad, lo que haya. El Señor quiere que limemos esa aspereza, encajemos y nuevamente con Él. Que dejemos en esa aspereza que se lima, se deje lo malo, lo del mal hombre, lo de su pecado, lo de sus malas costumbres, lo que se levantó contra el mismo pueblo de Dios, lo que se levantó contra la verdadera palabra de Dios. Lo que se estableció indebidamente en nosotros, en nuestra mente y nuestro corazón. Perversos, sí, lo dice la palabra, porque perverso es el corazón y la mente del hombre. Solamente, ¿quién lo conocerá? Solamente el Señor nuestro Dios. Entonces, en esa perversidad, el Señor en su infinita misericordia, así como lo ha hecho con el pueblo de Samaria, cuando se metió contra el pueblo de Dios, contra el pueblo judío, los verdaderos de la promesa. El pueblo bendecido y el sacerdocio y linaje y escogido por Dios. Entonces el Señor, oh Padre Santo, hermoso eres, en Yahshua les manda el único mensaje de salvación, el único mensaje de salvación para limar las asperezas, para que se arrepintieran y como lo dijeron, nos arrepentimos, reconocemos no solamente por la palabra de aquella mujer, sino por el testimonio y la palabra directa de Yahshua para ser el Salvador y lo reconocen. Y eso te está diciendo a ti y a mí el Señor hoy. Que se lime todo lo malo, que miremos su palabra, que aprovechemos esta promesa tan simple y sencilla como lo es Romanos 2:11, de que Él no tiene acepción de personas para darnos la salvación, para llevarnos al reino de los cielos y para que aprovechemos tú y yo de estar en una verdadera santidad. En un verdadero éxtasis de salvación. En un verdadero compromiso de arrepentimiento para tener esa verdadera y eterna salvación. No por obras, sino por mí mismo con mi Señor. Así de sencillo lo dijo Jesús. Con un arrepentimiento, con un reconocimiento, con un cambio genuino y un nacer verdadero en Cristo Yahshua. Eso es lo que el Señor quiere para ti y para mí.
quiere cortar toda maldición en nuestras vidas, que se rompa toda maldición, que las convertamos en bendición, que te doble ese baldón y venga a nosotros la bendición. Y asimismo, teniendo esa bendición, obteniéndola, aunque sea un lugar pedregoso, se convierta en una verdadera salvación, aunque sea un ebol, lugar pedregoso, que se vuelva una luz, un pueblo o una vida industrializada de manera espiritual para brindar lo mejor de parte nuestra hacia el Señor. Esa parte industrializada de hacer, de sembrar, de cegar, de cosechar, de llevar lo que es verdaderamente del Señor, mis amados hermanos. Eso es lo que tiene el Señor para ti y para mí. Eso es lo que habla el Señor diciéndote hoy: te amo y no tengo acepción de persona, porque te quiero dar una salvación eterna. Shalom, shalom, Haverim, en Yeshua HaMashiach. Shalom.